Edgar, mira nomás qué mansión. Qué padre está este nuevo hogar. Siento que hasta me brillan más las escamas. Sí, Charlie. El agua está fresquecita y cristalina. Ojalá el humano nos cuide mucho para que tengamos una larga vida y nos dé pura comida rica. Exacto. Esta va a ser la buena vida, hermano. Edgar, ¿sigues ahí, hermano? Ya no te veo con tanta suciedad. Me arden las branquias. Apenas respiro, Charlie. Esta agua es tóxica y la comida nos echa de más. Se pudre todo en el fondo. Y ni siquiera tenemos una plantita o algo para divertirnos. ¡Qué aburrimiento! Nos compraron por impulso, nada más porque nos veíamos bonitos. No saben lo que hacen, Charlie. Somos víctimas de la desinformación. ¡Ayuda! Y por eso nació Netza, de los creadores de Netza Industry. El desarrollo de la interfaz de usuario del sistema NetzaTank siguió la metodología de diseño centrado en el usuario. Básicamente, esta metodología se estructura en 5 etapas principales. La primera es empatizar con los usuarios para entender su contexto, sus frustraciones y su comportamiento real. La segunda etapa se concentra en definir con precisión cuáles son sus necesidades verdaderas. La tercera es desafiar las suposiciones iniciales que tenemos sobre los usuarios y generar ideas para soluciones innovadoras. La cuarta etapa es prototipar esas ideas para materializarlas en soluciones. Y finalmente, probar el prototipo con usuarios reales para validar que efectivamente funciona. Todo lo que verán a continuación en este video es el resultado de ese proceso. Para entender las necesidades reales de los usuarios, realizamos 5 entrevistas a personas con perfiles muy distintos entre sí. Lo interesante y lo que más nos llamó la atención es que aunque los 5 tienen niveles de experiencia completamente diferentes en lo que viene siendo el hobby, todos llegaron básicamente al mismo diagnóstico. El error más repetido, sin importar el perfil, es ignorar el ciclo biológico del acuario. La gente que inicia en el hobby cree que el agua visualmente es limpia, es sana, y simplemente no lo es. Otro hallazgo que nos sorprendió bastante fue el tema del contexto local. Lo que funciona en otras partes del mundo o en foros de internet simplemente no aplica en nuestro contexto particular. En este caso en Mérida el agua de la llave es bastante dura y alcalina, y encima el calor del verano reduce el oxígeno del agua. También observamos algo muy importante. El mantenimiento depende totalmente de la memoria del usuario. Si se le olvida una rutina, las consecuencias no llegan de inmediato, llegan semanas después, cuando ya hay un daño real y muy difícil de revertir. Es por ello que el problema no es que no existe la información disponible en internet, sino que esa información realmente no llega al usuario en el momento exacto que la necesita. Realizamos un análisis de herramientas existentes en el mercado para entender cuáles eran sus fortalezas y debilidades. Por un lado tenemos a Aquadvisor, la calculadora biológica más popular en el hobby, ya que básicamente te dice si tu acuario es viable, si la filtración del acuario es adecuada, si las especies son compatibles entre sí. Pues básicamente, entre sus fortalezas es que esta plataforma tiene un algoritmo bastante sólido y una base de datos bastante grande. Sin embargo, su punto débil recae en su interfaz. El diseño de la interfaz es de los 2000. Básicamente, no es tan intuitiva para un usuario principiante y realmente representa una carga cognitiva muy alta para él. Por otro lado tenemos FishHoodle, que al igual que Aquadvisor, su propósito principal es decirte si tu acuario es viable o no es viable. Como vemos, tiene un diseño bastante mejor, proceso en pasos, indicadores visuales, se siente realmente más moderno. Sin embargo, sus cálculos son empíricos, de muy baja precisión, lo que baja la confiabilidad de esta herramienta. Y además, su base de datos de proveedores está desactualizada, lo que termina generando frustración y pérdida de confianza en la plataforma. Entonces, la oportunidad que identificamos pues es que ninguna herramienta combina un buen diseño con validaciones confiables y pues básicamente eso es lo que NetzaTank busca resolver. Ahora vamos a ver la parte de la etnografía. Nuestro objetivo es comprender la interacción física con el acuario y ver cuáles son los puntos de fricción en el mantenimiento para la toma de decisiones. Nuestro sujeto se realizó con Aldrin Novello y en su entorno vendría siendo su domicilio particular, en la sala de espera. La metodología que usamos fueron 2 semanas de observación y las tareas fueron las siguientes: registro de alimentación, temperatura, luz cada 2 días, mantenimiento 2 veces por semana, entre algunas otras.
Algunos hallazgos muy importantes que pudimos encontrar en nuestro plan fueron la falta de estandarización, la vulnerabilidad a la agenda, el mantenimiento reactivo y los olvidos en la iluminación. Ahora tenemos una tabla donde podemos ver la diferencia entre las afirmaciones del usuario y las realidades observadas. Entre ellas, en la alimentación, podemos ver que dice que menciona que hay horarios fijos y dosis correctas, sin embargo, existe una irregularidad por la agenda y la dosis suele ser muy variada, ya que genera ansiedad. También en el volumen podemos ver que Aldrin nos menciona que cambia exactamente del 20 al 30% el agua. Sin embargo, estos son unos errores de cálculo, ya que el 50% del agua es la retirada por faltas de guías visuales. También deducimos que un punto crítico vendría siendo el mantenimiento al tanteo y una oportunidad es que existe una necesidad latente de automatizar los instrumentos de medición de bajo esfuerzo, para así poder estandarizar la alimentación y el fotoperiodo. Con base en los hallazgos de la fase de investigación, se procedió al diseño de la interfaz gráfica. El flujo principal de la aplicación se estableció como una navegación tipo Wizard dividida en pasos secuenciales. Para guiar estas decisiones, se tomó como referencia un storyboard elaborado previamente en esta etapa, el cual representó de forma narrativa el recorrido del usuario desde la configuración inicial hasta la generación del resumen de su acuario. Se elaboró un prototipo de baja fidelidad en papel que permitió esbozar las funcionalidades y flujos principales antes de comprometerse con un diseño digital. Con esta base se desarrolló un prototipo de alta fidelidad en Figma, que constituyó el artefacto utilizado durante las pruebas de usabilidad. Como última actividad dentro del proceso de diseño centrado a usuarios, diseñamos un plan para las pruebas de usabilidad con el objetivo de evaluar la eficacia, eficiencia y satisfacción del flujo principal, que sería el de configuración manual de un nuevo acuario, sobre un prototipo en Figma. El escenario que seleccionamos es el siguiente. ¿Llevas semanas pensando en poner un acuario en tu cuarto? Esta semana finalmente lo compraste. La pecera mide 50 centímetros de largo, 35 centímetros de ancho y 45 de alto. Ya tienes claro qué peces quieres. Te enamoraste de los guppies y quieres agregar 5, y de los coridoras pimienta quieres 6. Ya que te dijeron que son perfectos para limpiar el fondo. Investigando también decidiste que quieres arena de sílice como sustrato con una profundidad de 5 centímetros y una planta llamada anubias porque es resistente y bonita. Ya tienes hasta el nombre pensado como Mi Primer Acuario. Un conocido te recomendó un Netzatank para organizar todo esto antes de comprar algo. Abres la aplicación y armas tu acuario con lo que ya tienes en mente. Cuando sientas que terminaste, revisas cómo quedó. Para iniciar las pruebas de usabilidad, al inicio de la sesión se estructuró el escenario a partir de 4 tareas que debería de cumplir el usuario. La tarea 1 es iniciar la configuración y método de cálculo. El usuario debe encontrar la opción para crear un nuevo acuario, seleccionar modo manual y seleccionar que desea calcular el volumen del acuario ingresando las dimensiones de la pecera. La tarea 2 era la selección y ajuste de fauna. El usuario debe buscar y agregar al carrito la especie guppy. Posteriormente debe descubrir cómo usar el carrito lateral para aumentar la cantidad exactamente a 5. Seguidamente debe usar la barra de búsqueda para encontrar la especie coridora y debe agregarla al carrito. Debe repetir el proceso del carrito para agregar 6 coridoras pimientas. La tarea 3 es la selección de componentes, sustrato y flora. El usuario debe navegar por las opciones de componentes, seleccionar arena de sílice como sustrato, calcular la profundidad del sustrato arrastrando la opción altura hasta 5 centímetros, después llegar a la pantalla de plantas, aceptar la opción de incluir plantas vivas y seleccionar la especie anubias. La tarea 4 es la revisión del resumen y cierre. El usuario debe identificar que ha terminado el proceso, revisar la pantalla de resumen generada por el sistema y cambiar el nombre del usuario a Mi Primer Acuario y clicar en Crear Acuario. En la pantalla se verá la vista del acuario y debe seleccionar la opción para poder volver al menú. Ahora, en nuestra parte de los perfiles, tenemos el primer subgrupo, que es un principiante entusiasta. Básicamente es una persona que es muy visual y práctica,
aparte que su disponibilidad está limitada por los estudios. Eso sí, la criticidad de error es alta, ya que cualquier error resulta en muerte del organismo y pérdida económica. El segundo subgrupo es un acuarista avanzado. Este ya cuenta con varios años de experiencia exitosa, su estilo de aprendizaje se basa en la analítica de datos, también su motivación es buscar herramientas nuevas modernas que sean automatizables para cálculos muy tediosos. La criticidad de error viene de la media alta, que es generar desequilibrios o plagas en mesas de trabajo. Ahora hablemos de los resultados. Las pruebas arrojaron resultados sumamente positivos respecto a la percepción de nuestro sistema. Se obtuvo un score de uso global de 79.17, lo cual nos indica que hubo una satisfacción muy alta, con un mínimo de 72.5 y un máximo de 82.5. Aunque las pruebas igual nos evidenciaron problemas serios que debemos corregir. El principal problema fue la sobrecarga cognitiva de los usuarios ante la cantidad de opciones y la ausencia de explicaciones sobre términos del dominio eucarístico. Principalmente esto se presentó en la primera parte, en el inicio, al intentar crear una nueva configuración de un acuario.